momento por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM. Escucharás Diálogos Ciudadanos, entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos, gracias a su presentador, Edgar Estrada, y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, estudio este. Somos historia, lienzo y canción. Muy buenos días. Hoy nos encontramos nuevamente en nuestro programa semanal de Diálogos Ciudadanos. Les saludamos desde el Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante de mano de nuestro invitado, Pablo Mendoza, quien es estudiante universitario en Derecho por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Ciencia Política e Historia por Keough College de Nueva York, quien tiene experiencia laboral en investigación social, justicia penal y análisis legislativo, y es columnista en Diario La Hora y Diario Centroamérica. Este programa también se está haciendo en colaboración con Jóvenes por la Transparencia, quien les comentamos la vez pasada que pues vamos a estar haciendo programas mensuales con esta agrupación, pues que reúne a jóvenes de todo el país, quienes escriben en el Diario La Hora. Así que, pues, a razón de eso, el día de hoy nos encontramos con Pablo para platicar un poquito acerca del artículo que él publicó el mes pasado. En el flyer pues, que anuncia el programa de hoy van a poder encontrar el QR para que puedan leer el artículo. Y eso nos lleva al tema de hoy, que es Ciudadanía, el Tribunal Invisible, el rol de la ciudadanía en la constitución de los tribunales de justicia en Guatemala. Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Mariana, y a toda la audiencia. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La realidad es que pues hoy en día se vuelve más importante pues visibilizar las opiniones de las personas jóvenes, ¿verdad? Hoy en día vivimos algo así como el 60% de la población de todo el país tiene menos de 30 años, entonces definitivamente es importante escuchar las opiniones e ir generando consensos, digamos, entre este grupo poblacional, porque pues somos mayoría en el país, entonces es sumamente relevante que tengamos estas discusiones donde nos podamos escuchar los unos a los otros e ir generando debate público, ¿verdad? Gracias. Perfecto, Pablo. Para hablar un poquito acerca, del artículo que mencionabas, creo que se enfatiza en unos tribunales en específico que están, pues aprobaron, digamos que se aperturen, pero vamos a dar como un poquito de contexto a la audiencia que nos escucha por ahí. Y eso nos lleva a la primera pregunta, que es ¿por qué es importante en un país como pues acá en Guatemala que haya un organismo judicial y cómo debe ser su relación con las demás instituciones del país? Sí, digamos, la historia nos dice que lo que nos hizo trascender, digamos, de un imperio romano a una república como tal, ¿verdad? Son dos cosas, el poder judicial como hoy lo conocemos y la separación de poderes, ¿verdad? Entonces eso es fundamental de entender, digamos, a nivel histórico, porque son valores y son elementos que nosotros debemos seguir preservando, digamos, y defendiendo de manera permanente, porque son lo que nos permite hoy en día tener garantías mínimas, ¿verdad?, de límites al poder frente al Estado, ¿verdad?, de respeto mínimo hacia nuestros derechos y de esas garantías fundamentales. Digamos, particularmente en el caso de Guatemala, creo que podemos afirmar que somos un país, digamos, marcado, sobre todo, digamos, en la historia reciente, por una serie de demandas ciudadanas de justicia, ¿verdad? O sea, sí creo que somos un pueblo que pues demanda justicia, ¿verdad? Y que esa es una de las deudas históricas más grandes. Digamos, podemos hacer mención de todo el debate público que se ha ido construyendo a partir, por ejemplo, de 2013, ¿verdad? Con un caso de genocidio, ¿verdad? Que nos habla justo de esta necesidad de reparación a través de la justicia. Podemos hablar después de un 2015, ¿verdad? Donde también el debate público
se abre a hablar de cómo la justicia pues tiene que limitar al poder, ¿verdad? Y también tiene que hacerle frente, aun cuando sea la máxima autoridad del Estado, como puede ser el presidente o la vicepresidenta en su caso. Podemos hablar también del caso de las niñas del hogar seguro, ¿verdad? Que es otra de las demandas puntuales que digamos, de manera masiva se tiene a nivel de ciudadanía y particularmente de una ciudadanía joven, ¿verdad? Que lo que espera es una respuesta del Estado, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante decir que más allá de estos conceptos como abstractos que hablaba al principio, como la separación de poderes o como la república, pues tenemos que aterrizarlo y decir, bueno, Guatemala es un país y un pueblo, ¿verdad? Que está pendiente de justicia y que anhela mucho de este poder que a veces pues no está tan presente, ¿verdad? Perfecto. Bueno, haciendo alusión a tu artículo, pues noto que mencionas la metáfora del tribunal invisible. ¿Podrías explicarnos qué significa para ti esta metáfora y qué papel debe tener la ciudadanía como este tribunal invisible que mencionas? Sí, digamos, yo creo que es fundamental que, digamos, como pueblo nos visualicemos justo como ese tribunal permanente que aunque es invisible, digamos, ante los ojos de muchas autoridades que se quieren hacer las ciegas, dicho sea de paso, digamos, estamos presentes ahí y aunque de pronto no todos los debates llegan a las grandes mayorías, pues estamos presentes, digamos, en muchas de las discusiones importantes en el país. Entonces, para mí era importante reflexionar sobre cuál es el papel ideal, digamos, que pues tiene un pueblo en este caso constituyéndose como esta figura de un tribunal, ¿verdad? Escuchamos mucho la frase de la historia juzgará, ¿verdad? Digamos respecto de nuestras autoridades. Y creo que es cierto, pero la historia al final de cuentas la construimos nosotros y la construimos a través de las narrativas y de los debates que vamos construyendo. Entonces, para mí era muy importante compartir, digamos, acerca de este tema que en su momento no estaba siendo tan discutido, ¿verdad? Creo que posteriormente empezó a causar un poco más de revuelo la creación de las salas de la Corte de Apelaciones, pero en su momento no estaba siendo tan discutido y particularmente, digamos, dentro del grupo de juventud, pues tampoco estaba siendo discutido y creo que había mucho miedo, digamos, o hay mucho miedo a veces a hablar de los temas jurídicos, ¿verdad? Porque también a nosotros como personas jóvenes nos limitan mucho y hay una serie de estereotipos que nos dicen, bueno, es que tú no tenés la suficiente experiencia como para meterte a hablar de estos temas. Es que, digamos, tú no tenés como los estudios o no tenés las credenciales, pero al final de cuentas, digamos, la democracia y mantenerla es un mandato para todas las personas, ¿verdad? Es un mandato ciudadano. Entonces, para mí sí era muy importante digamos, ponerlo en la palestra y invitar, digamos, a otras personas jóvenes a sumarse a la discusión, incluso estando en desacuerdo, digamos, con la interpretación jurídica que se daba en el artículo, ¿verdad? Pero poniendo el Poder Judicial como el centro de atención. Perfecto. Igual noté que en el artículo mencionas este dato de que hay más de 18 millones de personas observando la cara de las autoridades. ¿Cómo crees que esta observación puede traducirse en acciones concretas que puedan incidir en decisiones del gobierno, digamos, del Estado? Claro. Digamos, hablando justo de la estructura poblacional, somos 18 millones de personas. El 60% de estos 18 millones somos personas menores de 30 años. Y digamos, hay que reconocer algo, y es partiendo de la brecha, digamos, a nivel de educación. Y podemos hablar de que, digamos, no estamos tan mal a nivel primario, ¿verdad? O sea, hay una buena cobertura educativa a nivel primario, pero vamos ascendiendo y vamos viendo la cobertura a nivel básico, de nivel diversificado y no digamos de nivel universitario, vemos cómo esa brecha se hace cada vez más grande
y lo que genera, pues además de desigualdad, obviamente, es que muchas personas no tengan acceso a poder dialogar acerca de estos temas. Entonces, la idea era un poco hablar de cómo estos 18 millones de personas, pues tenemos primero el derecho de informarnos acerca de estos temas, tenemos el derecho de hablar, digamos, también acerca de estos temas, pero también es una obligación, digamos, hacerlo. Entonces, ese debate, digamos, pues tenía que ser o tiene que ser empujado por los distintos medios. En este caso, pues lo estaba haciendo a través de un artículo, pero me parecía fundamental que lo podamos hablar a través de los TikToks, a través de YouTube, a través de todos los canales posibles, digamos, y creo que esa es una gran ventaja que tenemos hoy en día, que las autoridades definitivamente se sienten cada vez más interpeladas por lo que se ve en redes sociales, ¿verdad? Y es un plus que nos da este entorno que estamos viviendo hoy en día, porque muchas de las cosas se hacen cada vez más públicas. En este caso, por ejemplo, nos enteramos acerca de la creación de las nuevas salas de la Corte de Apelaciones, precisamente por el rol periodístico que se comunicó a través de las redes sociales y que empezó a generar opinión. Entonces, precisamente para mí era importante hablar de cómo estos 18 millones, a pesar de las brechas que existen, pues tiene una responsabilidad, tiene un deber, pero que también es un deber colectivo, digamos, de acercar las personas que tenemos esta información, pues estos datos, ¿verdad?, al resto de la población. Perfecto. Eh, Justo, bueno, lo que hoy estabas mencionando acerca pues, de esta lamentable desigualdad que existe en el país, mencionabas acerca de este porcentaje muy pequeño en la población que tiene acceso a capacidad para interpretar las noticias o procesos jurídicos, que y también mencionabas que pues también eso va una limitante al momento de querer pues aprender y también dialogar acerca de esos temas, si realmente uno está diciendo como el término correcto o está entendiendo como los procesos como tal, pues es algo que se llega a mencionar cuando se habla acerca de estos términos y esos hechos, ¿verdad? Que tienen que ver con el sector de justicia. ¿Cómo consideras que podríamos cerrar esta brecha de acceso al conocimiento legal y constitucional? Sí, a ver, digamos, a mí me parece súper interesante compartir esto, digamos, porque es algo que todas las personas que han estudiado derecho o que son abogados no me dejarán mentir, que es cierto. Digamos, a nosotros en la carrera, intencionalmente nos enseñan cómo o sea, cómo hablar mucho y no comunicar nada, ¿verdad? Entonces, forma parte de las malas estrategias legales, ¿verdad? Que se han ido generando en el país, ¿verdad? Precisamente para crear barreras aún más grandes, aún con población que tiene acceso a la educación superior, porque, digamos, es importante decir que aún si sos una persona graduada de nivel universitario, probablemente no vas a entender los comunicados que saca la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Porque se escuda detrás de decir, es que no fue designación, es que fue nombramiento, es que fue distribución, es que, ajá, entonces, justo el tema de ir cerrando la brecha, digamos, obviamente tiene que ver con algo estructural, tiene que ver con inversión pública, ¿verdad? Y con inversión social, y es una exigencia que tenemos que hacer al gobierno de Guatemala, pero también tiene que ver con el rol que tienen los demás actores en el ecosistema, digamos. Por ejemplo, como nosotros, que somos personas que de pronto hemos sido privilegiados, hemos tenido la oportunidad de tener acceso a estos recursos y que sí tenemos la obligación de compartirlos con las demás personas, y las demás personas están en todo su derecho de debatirlo, de cuestionarlo, de reformular, digamos, incluso las reflexiones, pero sí hay una obligación ciudadana, ¿verdad?, de poder ir difundiendo los conocimientos para que lleguen a todas las personas por todos los medios disponibles. Y particularmente en el tema de justicia. No sé si existe, digamos, algún indicador que nos hable del porcentaje de contenido relativo a la justicia que se genera en los medios de comunicación, pero sí me atrevería a decir
que no es la gran mayoría, digamos. O sea, sí escuchamos acerca de seguridad, sí escuchamos acerca de temas políticos, digamos, pero particularmente sobre el tema de justicia y qué implicaciones tiene eso para los ciudadanos en el día a día de manera cotidiana, es algo que no escuchamos regularmente, ¿verdad? Y era parte de la preocupación que en este caso pues atañe al grupo, por ejemplo, de Jóvenes por la Transparencia y que nos convoca a hablar más acerca del tema, ¿verdad? Perfecto, Pablo. Bueno, y ahora, estás aprovechando ahí tus conocimientos y que mencionabas acerca en el artículo de esta elección que se está dando, bueno, que se hubo que a partir de los magistrados de la Corte de Apelaciones, si nos podrías dar como contexto de cómo es el procedimiento pues constitucional para la elección de esos magistrados, para que pues tengamos como contexto todos de qué es lo que se debió hacer, digamos, y pues se hizo mal en su momento y podamos seguir pues hablando acerca del tema en específico que tú mencionabas en tu artículo, que son estas salas que se aperturaron. Claro. Sí, digamos, a ver, partiendo es importante darnos cuenta que todas las personas tenemos, si tenemos acceso a Internet, tenemos acceso a la gran mayoría de leyes, ¿verdad? Que están vigentes. Entonces, es importante que no me crean a mí, ¿verdad? Sino que vayan y busquen precisamente si la información que al igual que yo estoy compartiendo, otras personas están compartiendo, pues tiene esta veracidad, ¿verdad? Pero podemos hablar de que la Constitución básicamente lo que dice es, en conjunto con la ley del organismo judicial, es, bueno, esa atribución es competencia, es facultad de la Corte Suprema de Justicia decidir cuántas cortes de la salas de la Corte de Apelaciones quiere crear, ¿verdad? En función de la demanda ciudadana al derecho a la justicia. Y por otro lado dice, al mismo tiempo, que la designación, el nombramiento que se tiene que hacer para que integren los magistrados estas salas, pues tiene que ser a través de lo que diga el Congreso de la República. Y entonces el Congreso lo que tiene que hacer previamente es elegir a partir de un listado que envía la Comisión de Postulación. Y es importante que si nunca habían escuchado el término de comisiones de postulación, pues lo busquen, digamos, porque aunque suena algo muy complejo, y sí es muy complejo, es importante tenerlo como claro porque tiene muchas implicaciones en varias elecciones que vamos a tener el año siguiente, digamos, para Tribunal Supremo Electoral, para Corte de Constitucionalidad, para Fiscal General. Entonces, como es un término que sí muy de abogado, pero que sí tiene muchas implicaciones para la gran mayoría de ciudadanos. Entonces, básicamente ese era el procedimiento, ¿verdad? Que la Corte dijera, mire, Congreso, nosotros necesitábamos crear tantas salas más, y el Congreso recibiera y dijera, bueno, mire, vamos a hacer el análisis, se hace el análisis y se envía, digamos, conforme a esos puestos, los magistrados que deben integrar. Y fue básicamente lo que no sucedió, porque la Corte vino y dijo, no, ya que estoy creando las salas de una vez, voy a designar a quienes van, y pues usó ahí diferentes mecanismos para hacerlo, ¿verdad? Entonces, esa es la principal preocupación, precisamente porque tenemos una serie de antecedentes en el Poder Judicial que han irrespetado la ley y no cualquier ley, digamos, sino la Constitución, que debería ser la gran base en la que todos convergemos. Entonces, esa era la principal preocupación, ¿verdad? Y el principal elemento. Perfecto. Y a raíz, digamos, de este nombramiento de magistrados para las nuevas salas de apelaciones que pues no siguieron el procedimiento constitucional debido, ¿cuáles consideras que son los riesgos institucionales que esto implica para el sistema de justicia en Guatemala? Sí, a ver, bueno, creo que es importante decir que este proceso no ha terminado. No se ha dicho todo lo que se tiene que decir, ¿verdad? Tenemos más o menos como 4 o 5 amparos que aún están en proceso de conocerse. Digamos, tuvimos un primer amparo presentado por un grupo de abogados que fue
que no fue aceptado, digamos, de manera provisional, o sea, no se limitó, no se le dio esa pausa a lo que estaba haciendo la Corte, pero no está dicho todo, ¿verdad? Aún falta el veredicto final o la decisión final. Incluso, digamos, tenemos denuncias en contra de los magistrados, digamos, de 2 magistrados específicamente, por el actuar que ellos están realizando. Ahora, las implicaciones, digamos, creo que es bueno hablar primero de la confianza, ¿verdad? Yo creo que la falta de confianza en las instituciones a lo que nos lleva es a la inestabilidad política, ¿verdad? La inestabilidad social, y si no, podemos ver cómo el año pasado se paralizó todo el país, digamos, con un 17% de la población participando en manifestaciones masivas, no solo concentradas en la ciudad, digamos, sino concentradas en muchas partes del territorio, que tiene implicaciones económicas, que tiene implicaciones educativas, porque hubo retrasos en el ciclo escolar. Entonces, digamos, básicamente la falta de confianza en las instituciones que genera este tipo de situaciones genera inestabilidad política. Y justo mencionaba un indicador que en 2023 Latinobarómetro nos da sobre el estado de Guatemala, y nos habla de que el 18% de todo el país, de esos 18 millones, no cree nada, absolutamente nada, en el actuar del Poder Judicial. Entonces esto nos dice mucho porque habla de la legitimidad que tienen las decisiones que ellos toman. Es decir, digamos, no están bien, básicamente no están bien vistas las decisiones, no son respaldadas por la población, y esto pues definitivamente genera desconfianza hacia las instituciones, ¿verdad? Y genera caos. Entonces, ese sería como la primer gran consecuencia. La segunda, básicamente, es que a nivel, digamos, de un ciudadano en general, pues sí podemos percibir que estos puestos, digamos, no van con un respaldo técnico. Entonces, lo que podemos esperar es todo menos decisiones técnicas, ¿verdad?, pegadas a derecho. Tan simple y tan sencillo como que tuvimos problemas, por ejemplo, en un conflicto laboral y necesitamos que un magistrado nos resuelva porque estamos teniendo problemas con nuestro patrón, ¿verdad? No podemos esperar una decisión justa, y lo mismo, digamos, en cualquier otro de los ámbitos del derecho, ¿verdad? Entonces, por eso definitivamente nos tiene que preocupar a todos y todas. Perfecto. También, bueno, en el artículo mencionabas acerca de que tú exhortas, digamos, que los representantes del pueblo, bueno, el territorio, digamos, en los cuales se menciona que se eligieron estas salas de apelación, deben también actuar, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de acciones o mecanismos consideras tú que deberían de seguir para que esas autoridades locales respondan a esas preocupaciones que hay de parte de, bueno, creo que en general como tal de la población, como tú mencionas, es importante que pues, se tome conciencia y se dé seguimiento, pero digamos, tú mencionabas específicamente a estos departamentos en los cuales pues pasó este hecho, ¿verdad? Sí, justo hablábamos primero del número de diputados, ¿verdad? O sea, en los territorios que se vieron, digamos, impactados por esta creación de salas, sí vemos que hay al menos 15 diputados, digamos, en su conjunto, que tendrían que estar reclamando, ¿verdad? Que tendrían que estar al menos vocales, ¿verdad? Sobre cómo esto es una clara interferencia hacia las funciones que por mandato les corresponden a ellos, ¿verdad? O sea, vemos que cuando el Congreso tiene intereses muy particulares, digamos, que no responden a sus votantes, sí podemos ver, por ejemplo, cómo se van a encerrar, digamos, y pasan leyes o presupuestos en la madrugada, en la noche, cuando quieren, digamos, pero con noticias como de este tipo, que ellos saben y tienen claro que la mayoría de personas no dimensionamos de pronto el impacto que tiene sobre nuestras vidas, digamos, ellos prefieren callar. Y sí tuvimos la oportunidad, digamos, por ejemplo, de ver a un diputado, por ejemplo, del José Chic, ¿verdad? Que lo que viene es, y sí interpone un amparo, ¿verdad? También vimos al presidente
del legislativo, ¿verdad? Del Congreso, que también se pronunció al respecto, pero no vimos a la gran mayoría de diputados hablando del tema, digamos. A pesar de que cuando es momento de integrar comisiones de postulación, ahí sí, digamos, a todos les interesa saber cómo es cómo va el tema, meterse a las negociaciones, ¿verdad? O sea, hay un interés, pero porque hay beneficios de por medio. Y en este caso, digamos, no vemos ahí claramente cuál es el rol que ellos están jugando, no solo en defensa de la democracia, sino en defensa de los intereses de sus votantes. Digamos, es tan simple como eso. Digamos, yo soy el diputado, yo tengo mis asesores, porque todos tienen asesores. Además, hay una comisión, por ejemplo, de justicia específicamente que de pronto podría estar como más involucrada en el tema, velando por darle seguimiento al proceso, ¿verdad? Entonces, a nivel, por ejemplo, de Congreso, vemos esa ausencia, ¿verdad? Esa ausencia cuando hay necesidades reales de representantes del pueblo que aboguen por nosotros y nosotras. Perfecto. Ya, bueno, como última pregunta previo al corte comercial, ¿cuál consideras tú que sería como el principal obstáculo para que la población cuestione, monitoree y participe en debates sobre justicia? Bueno, podemos hablar obviamente de la brecha digital, ¿verdad? O sea, muchas de las cosas, justo decía yo que nos enteramos por redes, pero hay que entender que hay más allá de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Sin embargo, sí veo como una oportunidad, precisamente la población joven. Hay una estadística de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida que nos dice algo así como el 60% de las personas jóvenes han utilizado, digamos, o de manera frecuente internet, ¿verdad? Y un teléfono celular. Entonces eso lo que nos habla es de una comunidad de personas jóvenes que están conectadas, pero que de pronto no necesariamente les llegan estos temas. Entonces por eso es fundamental que existamos más personas jóvenes hablando del tema sin temor a esas credenciales que nos pide la mayoría de personas, ¿verdad? Sino simplemente opinando sobre los asuntos de nuestra comunidad, ¿verdad? Y sobre las implicaciones que tiene esto sobre nosotros y nosotras. Perfecto. Bueno, vamos a irnos al corte comercial y al volver vamos a profundizar un poquito más acerca de la importancia que tenemos como ciudadanía de informarnos, de involucrarnos más en la constitución de cortes, tribunales y el sistema de justicia como tal. Ya tú lo mencionabas, pues sí existen ciertos elementos que a veces dificultan un poco que hablemos como tal de estos temas, pero ahora vemos que es bastante importante que no solamente nos centremos en temas pues meramente políticos, digamos, ciudadanos, sino que realmente tenemos ya a profundizar un poco más por ejemplo, en este tema que es todo el sector de justicia, que tal vez no dimensionamos qué tan grande o qué tan importante debe ser, pero que al fin y al cabo pues implica todo lo que son herramientas de resolución de conflictos y demás espacios que impactan en el día a día, ¿verdad? Entonces vamos a irnos al corte y al regresar vamos a hablar un poquito más acerca del rol que tiene que tener la ciudadanía y cómo pues podemos actuar desde este sector. Buenos días, continuamos con nuestro programa de Diálogos Ciudadanos de hoy. Les saludamos de el Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. Continuamos con nuestro programa acerca pues del rol que tenemos desde la ciudadanía para darle mayor visibilidad, acompañamiento y monitorear los procesos con los cuales pues se constituyen y se crean los tribunales de justicia en Guatemala. Estamos hablando específicamente con Pablo Mendoza de las nuevas salas de apelaciones que se constituyeron en algunos departamentos recientemente en el país, pues la manera en la que se está llevando a cabo este procedimiento, la importancia que como ciudadanía demos este acompañamiento y monitoreo a estos procesos, y recalcamos pues la importancia de que ya se ponga más ahora en la mesa, digamos, estos temas de justicia y que bueno, aquí con Pablo vamos a hablar ahorita ya en este segundo segmento un poco más de qué podemos hacer, ¿verdad? Como ciudadanía al respecto a estos procesos
del sector de justicia. En este caso, pues en Guatemala, ¿qué mecanismos consideras que existen actualmente para que la ciudadanía participe o supervise la selección de magistrados? Por ejemplo, dando alusión a lo que mencionas en tu artículo, las comisiones de postulación, pedurías, demás procesos, y qué tan efectivo consideras que son estos mecanismos que existen. Sí, gracias Mariana. Digamos, yo creo que en el clima político de los últimos años, sobre todo, ha habido una tendencia por a implementar las misiones de observación electoral, ¿verdad? Que básicamente son este grupo de personas que se acreditan dentro de los diferentes procesos que existen, ¿verdad? Diferentes procesos públicos para poder observar, ¿verdad? Sin intervención alguna, simplemente le dan seguimiento a lo que va pasando en cada sesión de los diferentes procesos. Entonces yo creo que uno de los elementos positivos de esto es que abren espacios de participación donde antes lo único que veíamos era distancia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo creo que en todas las elecciones que vienen, para el año siguiente, que justo hablaba del Tribunal Supremo Electoral y de las otras instituciones que también tienen comisiones de postulación, las misiones de observación electoral son una gran oportunidad, sobre todo para personas jóvenes, profesionales, ¿verdad? O que están realizando estudios universitarios y que están decididas a involucrarse más en los asuntos de su comunidad. Yo creo que en algún momento las misiones de observación electoral eran un elemento, digamos, muy elevado y quizás aspiracional, digamos, pero, por ejemplo, en los últimos procesos hemos visto grupos más diversos, ¿verdad? Más cercanos a lo que somos como país, participando en misiones. Por ejemplo, vimos el caso de la plataforma de mujeres indígenas, ¿verdad? Con mujeres de diversos territorios haciendo observación electoral, ¿verdad? Muchas de estas, la mayoría, mujeres jóvenes, ¿verdad? Y de los diferentes territorios. Entonces, justo esta diversidad de miradas lo que hace es pues interpelar más los sistemas que tenemos que regularmente pues tienden a ser muy clasistas, muy machistas y muy racistas y demás. Entonces, creo que las misiones de observación electoral mucho más cercanas a lo que somos como ciudadanía, pues son muy beneficiosas, ¿verdad? Y si no existe una, pues creo que está bueno tomar esa iniciativa y generarla, ¿verdad? Creo que también veo muy positivo el hecho de que se están abriendo más espacios de participación fuera de lo tradicional, digamos, fuera de las manifestaciones que muchas veces vemos como la única forma de desahogar nuestro descontento ciudadano hacia diferentes temas. Vemos que hay más jóvenes involucrándose en medios de comunicación, ¿verdad? Más allá, digamos, de los reporteros o de los periodistas como tradicionales, vemos más jóvenes, precisamente como es el caso de Jóvenes por la Transparencia, que a través de iniciativas ciudadanas buscamos espacios para construir diálogo, para construir propuestas mucho más amplias, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy beneficioso empezar a organizarse, ¿verdad? Y darnos cuenta que el país únicamente se va a transformar a través de la organización, ¿verdad? Que no hay otra forma si no es a través de la organización. Pero digamos también es importante reconocer la pobreza de tiempo que sufrimos la mayoría de jóvenes, pero también la mayoría de guatemaltecos, y darnos cuenta que de pronto nuestro rol en determinado momento, por las condiciones que vivimos, es simple y sencillamente compartir, ¿verdad? Lo que escuchamos, lo que miramos con criterio, ¿verdad? Con criterio, haciendo las preguntas importantes, ¿verdad? Sobre si son verdaderas o no las noticias y hasta dónde, ¿verdad? Entonces, creo que es importante generar ese debate, ¿verdad? O sea, yo diría principalmente tu rol hoy en día como ciudadano del día a día ante cualquier noticia es hablar sobre el tema, posicionarte al respecto, ¿verdad? Está bien si estás de acuerdo
pero ¿por qué? ¿Verdad? Y posicionate, creo que eso está bueno, ¿verdad? Y creo que genera una democracia mucho más sana, ¿verdad? Perfecto. Y ahora, digamos, a partir de esto que mencionabas, que pues el ciudadano de pie, ¿verdad? O sea, ¿cómo consideras tú que podríamos como ciudadanía, que pues en su mayoría no tenemos conocimientos jurídicos, pues esto que mencionabas acerca de la brecha digital, esta pues preocupación que el día a día nos lleva a centrar nuestra atención más en cosas más cotidianas, más del diario vivir, de las preocupaciones del día a día, y pues que no, que eso no nos quite el hecho de saber que tenemos que darle esta continuidad a las decisiones del gobierno, a las decisiones que se toman desde el sector de justicia. ¿Cómo consideras tú, qué tips darías para que podamos informarnos de una manera, de una mejor manera, de una manera accesible, digamos, de estos procesos jurídicos? Yo creo que esa es de las tareas como más difíciles, ¿verdad? Justo porque nosotros mismos tenemos instaurados este chip de, ay, pero yo no sé de lo que están hablando, de pronto como no es mi tema, no me corresponde, ¿verdad? Pero precisamente nos damos cuenta que todas las decisiones que tienen que ver con los altos niveles, incluso digamos a veces a nivel local, pues tienen muchas implicaciones en nuestra vida diaria. Justo, digamos, de pronto nos falta aterrizar y darnos cuenta, primero de, por ejemplo, si eligen mal a un magistrado, ¿verdad? Ya hablábamos acerca de, bueno, yo tengo un conflicto laboral, mi jefe no me quiere pagar mis prestaciones y yo voy y necesito que me resuelvan, ¿verdad? Lo más seguro es que no me va a resolver conforme a derecho, no me va a resolver de manera justa si no es una persona con la preparación académica que haya pasado por el proceso legal correspondiente, ¿verdad? Que es el piso mínimo que deberíamos de exigir, ¿verdad? Pero puede pasar lo mismo con casos, por ejemplo, no sé si muchas personas quizás recordarán el caso de una persona que detuvieron, ¿verdad? Por robarse una gallina, ¿verdad? Y que estuvo varios años detenida, digamos, mientras que vemos esa gran brecha con personas que tienen mucho poder y que efectivamente han cometido una serie de delitos y que siguen pues libremente, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas pasan porque de pronto no hemos tenido esa capacidad de involucrarnos y de exigir, ¿verdad? Que necesitamos a personas íntegras, necesitamos a personas con conocimientos, pero además que lo mínimo sea que se elijan con el procedimiento que la ley demanda, ¿verdad? Y justo hablaba yo de cómo han venido los antecedentes de mal en peor en los últimos años, porque tuvimos una Corte Suprema de Justicia que pasó casi 2 periodos, ¿verdad? En su puesto, ¿verdad? Cuando habían sido designados únicamente para un plazo constitucional, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos genera es insatisfacción con la democracia, ¿verdad? Y vemos después que muchas personas responden que preferirían de pronto un sistema dictatorial, ¿verdad? Y no uno democrático, pero tiene que ver con esa insatisfacción de la democracia, también por la ausencia de muchos ciudadanos y ciudadanas jugando el rol de defensa del espacio público, ¿verdad? Perfecto. Ahora volviendo un poco, digamos, a este caso concreto en el que mencionabas que pues no ha habido como mayor respuesta o pronunciamiento de parte de estos diputados que representan a estos departamentos ante el Congreso de la República. ¿Consideras que hay alguna limitante estructural que hace que estos pues políticos, esos magistrados y jueces no estén respondiendo bien ante la supervisión ciudadana, o pues es meramente falta de voluntad, o como tal le consideras que existen como esa barrera sistemática que hace que pues estas autoridades no respondan como debe ser? Pues justo creo que existen muchas barreras estructurales y pocos incentivos, digamos, incluso como coyunturales, para que tanto los diputados como los magistrados y muchos otros actores políticos respondan, ¿verdad?
bueno, entonces vamos a hablar de estos, ¿verdad? Yo hablaba de justo de culturalmente, por ejemplo, a los abogados justo nos enseñan que, que todo es depende, ¿verdad? Que todo es lenguaje súper elevado que no comunica nada. Entonces creo que este ya es un tema como de formación y que tiene que ver con esa estructura que tiene que ir haciendo un cambio a nivel de la academia. Y digamos, por ejemplo, hablando de los incentivos, pero de pronto de los incentivos como perversos que existen, digamos, está la política gremial, ¿verdad? Entonces vemos que modificar la dinámica territorial a través de la creación de estas salas pues sí tiene incentivos para la mayoría de magistrados que han llegado a través de la política gremial, ¿verdad? Porque lo que permite es abarcar más territorio, digamos, abarcar sí, precisamente, digamos, más población que luego se vuelve votante, ¿verdad? Y que te va a traer réditos políticos, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante mencionar, ¿verdad? Creo que aunque la motivación, por ejemplo, de muchos amparos sí ha sido técnica porque tiene que ver con lo que dice la ley, hay una claridad o debe haber una claridad de que estos cambios se dan más allá de cualquier cosa o por falta de interpretación, digamos, por parte de los magistrados, tiene que ver con deseos políticos, ¿verdad? Que tienen que ver con las elecciones que vienen en el siguiente año. Entonces, creo que los incentivos correctos, digamos, finalmente sí somos la ciudadanía la que los creamos, ¿verdad? Diciéndole, por ejemplo, a un diputado que no me está respondiendo y que no le está dando seguimiento a mis intereses como ciudadano de Quetzaltenango, por ejemplo, es no te vuelvo a votar, ¿verdad? Simplemente te castigo con no volverte a votar y en el corto plazo, pues yo no te voy a parar de exigir que trabajes porque aún si yo no te voté, tú representas a mi distrito electoral, ¿verdad? Entonces es tu obligación responder por toda la población del territorio, aún si no te voté. Y digamos, por ejemplo, a nivel del Poder Judicial, sí podemos hablar de que hubo una tendencia, digamos, incluso a nivel regional, de hablar de justicia abierta, ¿verdad? De cómo o cuál debía ser el rol de los jueces y de los magistrados acercándose a la ciudadanía, comunicándole qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? En cualquier proceso. Sin embargo, digamos, el creciente, digamos, tendencia de autoritarismos en toda la región lo que ha hecho es que dejemos de hablar de esto, ¿verdad? No solo en el Poder Judicial, sino a nivel de gobierno central, pero nosotros como ciudadanos sí tenemos esa capacidad de mantener vigente la exigencia de una justicia más cercana, una justicia que dialogue con la ciudadanía y que obviamente, aunque no sea siempre popular, sino que sea técnica, sí sea más coherente con la realidad nacional, ¿verdad? Entonces, yo te diría que esos son parte de los incentivos, ¿verdad? Pero también de las barreras que existen. Perfecto. Y digamos, ¿consideras tú que es viable en este momento proponer reformas legales o constitucionales que garanticen una participación ciudadana más directa en los procesos judiciales? ¿Crees tú que sería como buena idea, que en es un buen momento, digamos, para llevar esto a la mesa o no? Y que, pues, como qué tipo de reforma podría hacerse. Sí, por ejemplo, regresando al tema de las misiones electorales, ¿verdad? De observación electoral, es importante hablar de cómo ya han empezado a haber reacciones, digamos, por ejemplo, el presidente Bernardo Arévalo ya ha solicitado, por ejemplo, a la comunidad internacional una misión de observación electoral para las elecciones que vienen en el año siguiente, ¿verdad? Y ha habido reacciones de miedo, básicamente, ¿verdad? De terror a ser observados, a ser fiscalizados por parte de los actores que tradicionalmente se han mantenido en el poder. Entonces creo que estaría bueno, digamos, mantener claro, digamos, a nivel legal,
que es un derecho, ¿verdad? Constituir este tipo de procesos, ¿verdad? Que no es nada extraordinario, no es nada fuera de lo normal, que no tiene que ver con injerencia política, ¿verdad? Ni mucho menos un atentado a la independencia judicial, sino que tiene que ver con la transparencia, ¿verdad? Entonces creo que a veces, sobre todo en países como el nuestro, que nos encanta sobre regular las cosas, está bueno, sí, digamos, incorporar esto de una manera como más clara, digamos, ir normando también las dinámicas que se van dando, ¿verdad? Para facilitar sobre todo que la ciudadanía tenga deseos de constituir una misión de observación electoral. Y bueno, por ejemplo, hablando específicamente del tema de la cobertura, ¿verdad? Para el acceso a la justicia, quería compartirles un dato. Digamos, un informe de WOLA de 2019 nos habla de que en Guatemala hay algo así como 6 jueces para cada 100,000 habitantes. Entonces, nos damos cuenta que hay una necesidad real de que hayan más jueces preparados, íntegros y demás para toda la ciudadanía, ¿verdad? Porque precisamente en otros países, digamos, de la región, la tendencia es que hayan, digamos, por ejemplo, 17 jueces por cada 100,000 habitantes. Entonces, sí vemos que entre 17 y 6, que es la realidad de nosotros, hay una gran brecha, ¿verdad? Que tiene muchas repercusiones que hablamos a nivel cotidiano, pero también de los casos históricos que hoy en día aún exigimos justicia, como los que mencionaba al principio. Entonces creo que es importante que sí sigamos dialogando sobre la cobertura, ¿verdad? Que tiene que tener el Poder Judicial para todas las personas. Y con base a este tipo de fundamentos que son meramente técnicos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, finalmente, tal ya para ir cerrando un poquito el tema, ¿qué mensaje le darías tú a, pues, a estas juventudes que mencionabas que es pues, de la población ahora que ha habido un poquito más de participación, a este tipo de organizaciones juveniles, agrupaciones que han ido articulando esfuerzos, que hemos visto pues una participación más grande en temas de demanda ciudadana, ¿verdad? Pero que, como tú mencionabas, a veces falta un poquito que se involucren este tipo de asociaciones, agrupaciones juveniles en el tema del sector de justicia. ¿Qué tema o qué llamado harías tú? ¿Qué mensaje les darías para motivarles a que puedan comprender un poco más este tema, que lleven un poco más estos temas a la mesa y que se haga una demanda ciudadana más, digamos, al lado del sector de justicia? Sí, digamos, yo creo que en mi caso, por ejemplo, la causa de la juventud, digamos, me convoca no solo porque me atraviesa a nivel personal como una persona, digamos, de 23 años, sino porque precisamente hemos visto los cambios y los impactos que tienen a nivel de todo el sistema, digamos, que por mucho tiempo hemos creído que no tiene forma de cambiarse, que hemos visto digamos que como un aparato viejo, ¿verdad? Que ya no tiene remedio. Yo aún creo, digamos, que tenemos esperanza, ¿verdad? Y que esa esperanza definitivamente recae en nosotros como personas jóvenes. Y una muestra de eso, ¿verdad? Es precisamente cómo defendimos las elecciones en el año pasado, ¿verdad? Y más allá de eso, por ejemplo, podemos ver dinámicas políticas, ¿verdad? La mayoría de votantes, digamos, de más de 30 años, muchos de ellos votaron respecto de qué informaban las personas jóvenes, digamos. Entonces escuchábamos testimonios o hemos escuchado testimonios de, bueno, yo voté por tal partido porque mi hijo decía que esa era como una buena opción, ¿verdad? Entonces vemos esa influencia que tenemos nosotros, las personas jóvenes, en estas dinámicas electorales y más allá de eso, ¿verdad? En cualquier otra dinámica. Entonces, yo creo que este es un momento oportuno para que dejemos de tener miedo, ¿verdad? Yo creo que el tema de que demográficamente Guatemala sea un país joven obliga eventualmente al relevo generacional en todos los sistemas. Por ejemplo, vemos a los tanques de pensamiento que tradicionalmente pues han sido muy
no sé, como muy elevados, digamos. Vemos a más jóvenes involucrándose en tanques de pensamiento, vemos a más jóvenes en medios de comunicación, y vemos así a más jóvenes incluso en el servicio público, en el sector empresarial, porque somos las personas que estamos aquí en este país en este momento y somos quienes tenemos esa capacidad de cambio, ¿verdad? Entonces creo que está bueno como empoderarse, creérsela a uno mismo, y darse cuenta que uno le hace bien al sistema cuando uno se informa, cuando uno critica y cuando uno propone, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo, por aceptar la entrevista de hoy. La vez que nos traes un tema bastante importante en cara de, digamos, de este proceso que también ha habido bastante bulla, también se ha buscado pues concientizar bastante acerca de las próximas elecciones bueno, que se van a realizar el otro año. Ya mencionabas tú del Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, que son pues elecciones de segundo grado que usualmente tal vez no se les da como tanta importancia o tanta visibilidad, pero ahora estamos a muy buen tiempo de cambiar esto, de que realmente pues hayan más visibilidad, más campañas, que haya más observación, ya sea pues de las misiones o observación ciudadana como tal, que utilicemos las redes para enterarnos y poder visibilizar más, generar diálogo, generar debate, como tú mencionabas. Así que te agradecemos bastante por traer a colación este tema y pues también a Jóvenes por la Transparencia por permitirnos esta colaboración nuevamente y poder seguir llevando estos temas que pues conciernen a la población en general, pero que se pueden ver desde una visión juvenil. Entonces, te agradecemos bastante, Pablo, por aceptar la entrevista y por todo lo que nos mencionaste e informaste el día de hoy. Gracias, Mariana. Un gusto y un buen día a toda la audiencia. Perfecto. Muchísimas gracias desde el Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. Les agradecemos, les mandamos saludos a Jóvenes por la Transparencia y pues nos van a seguir escuchando mensualmente. Como les mencionamos, vamos a hacer un programa en conjunto, en colaboración. Así que estén atentos a los artículos que se publican desde Jóvenes por la Transparencia para ver quién más nos acompañará el siguiente mes. Y desde CIPREVICA pues nos vemos pues semanalmente los jueves en nuestro programa Diálogos Ciudadanos. Les agradecemos también a la Radio Voz de Colomba por el espacio y nos escuchamos próximamente.